En las calles salvadoreñas se comenta un run run sordo cómo los ciudadanos de ese país ven el 2025 que se acerca con grandes expectativas y con la frase "si Dios quiere", esperan un salto cualitativo en la economía de su país. Nayib Bukele ha prometido un segundo milagro que genera candentes debates dentro y fuera de la nación centroamericana. La situación económica salvadoreña está en incertidumbre y peligro, gritan con desafuero los medios occidentales y contrarios a Bukele. El presidente salvadoreño, entonces, debe hacer un segundo milagro que cambiará para siempre la faz de toda la nación centroamericana y el resto de la región. Llegó el segundo milagro. La prensa salvadoreña y la opinión pública de ese país se han enfrascado en un agudo debate sobre la posibilidad de que el jefe de Estado de El Salvador, Nayib Bukele, logre consolidar a partir del año 2025 un salto cualitativo que desarrolle económicamente a la nación luego de los indiscutibles logros en materia de seguridad. Siendo así, el legado de Bukele ha sido cuestionado. Políticos, economistas y la población en general hablaban del despegue económico para los próximos 5 años, aunque es habitual escuchar un "si Dios quiere", lo cual deja la interrogante y la duda. Atacó así un medio opositor al gobierno de Bukele y su partido Nuevas Ideas. Maliciosamente, el medio sugiere que las promesas de Bukele son infundadas. Siguiendo la narrativa del medio, el gobierno de Bukele ha vendido la imagen de que bajo el liderazgo del líder salvadoreño, amén de los éxitos logrados en materia de seguridad, en materia económica la nación se encuentra a las puertas de una turbulencia, debido, entre otros, al alto costo de la vida y un germen de crisis económica. Lo que en su momento Bukele denominó el milagro de seguridad para calificar su mano de hierro en contra de los grupos organizados, de la delincuencia o pandillas, ahora, con una nación pacificada y con un creciente y dinámico funcionamiento económico, Bukele afirmó que 2025 será el comienzo del milagro económico. Hay labores, planes, proyectos, acuerdos y un notorio acercamiento a las tecnologías de punta, tuvo que confesar el medio, agregando que en ese sentido, la relación aparentemente cordial entre Nayib Bukele y el nuevo presidente estadounidense Donald Trump es de existencial importancia para la nación. Durante la toma de posesión para su segundo mandato, Bukele aseguró que era el momento de consolidar y hacer sostenible el legado logrado por su gestión, principalmente en materia de seguridad que según la visión del dirigente es la piedra de toque para lograr otros avances para la nación, especialmente en lo económico. Otro medio capitalino observó que el próximo gobierno de Trump ha prometido deportaciones masivas de inmigrantes, siendo Estados Unidos hogar de alrededor de 2.5 millones de salvadoreños que contribuyen fuertemente en la dinámica económica del país. Según cifras oficiales, durante 2024 El Salvador recibió $8.000 millones de sus ciudadanos en Estados Unidos. Si eso se pierde, algunos analistas dicen que el pulgarcito de las Américas pudiera enfrentar situaciones de pobreza similares a la de Haití, ironizó el medio antes citado. Efectivamente, el tono indica una declaración de guerra para aparentemente frustrar el segundo milagro de Bukele, pues la batalla comenzó. Veamos. El gobierno de Bukele ha sostenido una línea política tendiente a la difusión de importantes inversiones públicas y privadas, impulsando el crecimiento económico que, según el Fondo Monetario Internacional, FMI, por sus siglas, en su último informe de 2024, cifró el crecimiento económico del país en un 3,5%. Para 2025, redujo el crecimiento a un 3%. El mismo vampiro del FMI había puesto el grito en el cielo cuando San Salvador asumió el Bitcoin como moneda de curso legal junto al dólar, tachando de disparate la medida de Bukele en 2021. En efecto, posteriormente se vio obligado a aceptar la pertinencia de la medida luego del comportamiento del mercado de criptos activos.
Amén de que los medios opositores a Bukele hablan de runrunes de descontento en las calles y ciudades del El Salvador, la encuestadora Sid Gallup cifró la popularidad de Bukele en un 91% del electorado, cifra considerable si se comprende que ya el presidente salvadoreño ha asumido un segundo mandato, tiempo más que suficiente para el desgaste de cualquier gobierno. El próximo quinquenio va a definir nuestro futuro para el resto del siglo, valoró el economista René Francisco Martínez. De hecho, indicó que Bukele solo debe acelerar el paso y desarrollar su propuesta económica que, al cabo de 5 años, convertirá a El Salvador en una referencia en inversiones, tecnología, turismo y desarrollo de personal altamente capacitado. La Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, Campo, alertó que el efecto del cambio climático en la nación se verá reflejados en los números bajos para 2025 en la producción de cereales, evidentemente elevando los precios y encareciendo el básico acceso a los alimentos para la población. Con la cola entre las piernas, el FMI ha aprobado una negociación financiera con El Salvador luego de años de haberle impuesto una suerte de cordón sanitario a las finanzas de ese país. Con la cola entre las piernas, el FMI escucha al nuevo presidente republicano de Estados Unidos alabar el mercado del Bitcoin y prometiendo una apertura hacia el mismo antes denostado. Siendo así, eso ha puesto en la picota de la discusión la relación de Estados Unidos con El Salvador a partir de la asunción oficial de Trump a la presidencia, ya que Bukele ha creado un modus vivendi con Estados Unidos que beneficia a ambos. Mientras menos salvadoreños salga de su país, menos salvadoreños intentarán cruzar las vallas de la peligrosa frontera sur estadounidense. Para sustentar el milagro económico, la nación salvadoreña no puede estar enfrentada a Estados Unidos. Una nación pequeña debe estar jugando entre poderosos intereses con el fin de hacer prevalecer la política nacional con desarrollo económico. San Salvador tiene relaciones diplomáticas y comerciales con China, enemigo número 1 de Washington. Los medios opositores a Bukele, visto lo visto, parecen manejar una suerte de narrativa que propicia la incertidumbre, alegando que existe descontento soterrado en la población. No obstante, los números de popularidad del presidente salvadoreño dicen todo lo contrario. Entonces, ¿cómo es? Los retos que nos esperan son monumentales, no solo por la magnitud de estos, sino también la oposición de las fuerzas del mal que se regocijan con el sufrimiento de los pueblos, advirtió Martínez. Sin precisar tales fuerzas del mal, el avispado suscriptor de Prensa Alternativa puede ubicar, por ejemplo, a estos medios capitalinos salvadoreños. El milagro económico tiene un proyecto nodal que es el trampolín para el desarrollo nacional desde la perspectiva de Bukele y su equipo de gobierno. La llamada Bitcoin City, suerte de metrópoli de alta tecnología alimentada por la fuerza y el calor de los volcanes del país. Tal proyecto contempla planes futuristas. Cuando reina el ambiente navideño y se acerca el 2025, Bukele cumple su primer semestre de su segundo mandato, reafirmando los logros de su plan de seguridad, dijo otro medio. En ese sentido, sugirió que este año, para Bukele y su milagro económico, puede ser un antes y un después. Tal milagro significa una inversión total de unos $20,000 millones en la nación, cuestión que ha incentivado la decisión del gobierno de crear ventajas impositivas a las empresas que inviertan en Bitcoin City, tratando de consolidar a la nación centroamericana como un núcleo financiero regional. Indiscutiblemente, la influencia sobre la región centroamericana, por décadas sumida en graves problemas económicos por la constante interferencia de Estados Unidos y sus empresas en sus asuntos internos, tendría un enorme calado para proyectos con visión soberanista, por demás futurista con las tecnologías en boga. Mientras los medios exageran cifras o simplemente crean escenarios fantasiosos,
Bukele ha puesto todas las monedas en este modelo de desarrollo económico. La mejor forma de hablar es actuar, parece ser el adagio de Bukele, ya que luego de soportar enormes críticas por sus decisiones, el tiempo ha confirmado su buen tino. A partir de 2025, El Salvador entero se abocará a cumplir el tan deseado milagro: la construcción de un país internacionalmente soberano, económicamente estable y socialmente en crecimiento. ¿Qué van a decir los carroñeros de siempre cuando se logre el milagro económico? Estimado suscriptor, dirán lo mismo que con la política de seguridad. Por eso están derrotados.